Vamos a ir a las Escrituras directamente, el libro de Levítico. Continuamos con la predicación expositiva del libro de Levítico. Ya llegamos a la mitad del libro, ya llegamos hasta la punta de la montaña, hemos coronado y llegamos a la cima de la montaña. Si usted ha seguido los sermones de Levítico, entiende a qué me estoy refiriendo. Y vamos a leer este hermoso capítulo, la parte más importante del libro de Levítico, pero también la parte central y más importante de todo el Pentateuco. Particularmente se encuentra pues en la mitad. El día de la expiación, el Yom Kippur. ¿Lo han escuchado? Esa expresión, Yom Kippur. Muy bien. Literalmente significa día, Yom y expiación, Kippur. Muy bien. Levítico capítulo 16, voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Leamos con entendimiento, mis amados hermanos. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. El Señor le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. Aarón podrá entrar en el lugar santo con esto: con un novillo para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Se vestirá con la túnica sagrada de lino, y los calzoncillos de lino estarán sobre su cuerpo, y se ceñirá con el cinturón de lino, y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. Lavará pues su cuerpo con agua y se vestirá con ellas. Aarón tomará de la congregación de los israelitas 2 machos cabríos para ofrenda por el pecado y un carnero para holocausto. Entonces Aarón ofrecerá el novillo como ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, para hacer expiación por sí mismo y por su casa, y tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante del Señor a la entrada de la tienda de reunión. Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte por el Señor y otra suerte para el macho cabrío expiatorio. Luego Aarón ofrecerá el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte para el Señor, haciéndolo ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual cayó la suerte para el macho cabrío expiatorio será presentado vivo delante del Señor, para hacer expiación sobre él, para enviarlo al desierto como macho cabrío expiatorio. Entonces Aarón ofrecerá el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por sí mismo, y hará expiación por sí mismo y por su casa. Y degollará el novillo de la ofrenda por el pecado hecha por sí mismo, y tomará un incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar que está delante del Señor, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego delante del Señor, para que la nube del incienso cubra el propiciatorio que está sobre él, sobre el arca del testimonio, no sea que Aarón muera. Tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará la sangre 7 veces con su dedo. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los israelitas y a causa de sus transgresiones, por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Cuando Aarón entre a hacer expiación en el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión hasta que él salga para que haga expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel. Entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él, y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar, por todos los lados. Y con su dedo rociará sobre él de la sangre 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las impurezas de los israelitas. Cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo,
Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los israelitas y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. El macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo, y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Luego quemará en el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. El que soltó el macho cabrío como macho cabrío expiatorio, lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Pero el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre fue llevada dentro del lugar santo para hacer expiación, serán llevados fuera del campamento y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Entonces el que los queme lavará sus ropas y lavará su cuerpo con agua, y después entrará en el campamento. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas. Es estatuto perpetuo. Así el sacerdote, que es ungido y ordenado para ministrar como sacerdote en lugar de su padre, hará expiación. Se pondrá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará expiación por el santo santuario. Hará expiación también por la tienda de reunión y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Ustedes tendrán esto por estatuto perpetuo para hacer expiación por los israelitas, por todos sus pecados, una vez cada año, tal como el Señor lo ordenó a Moisés, así lo hizo. Esta es la santa palabra del Señor. Muy bien, el título para el sermón hoy es sencillo y evidente: el día de la expiación. Quiero contarles que como parte de este sermón y como introducción a este sermón, quiero contarles lo que he tenido que lidiar con el sermón, porque creo que es respuesta de Dios, como les decía anteriormente, a esta situación. Y es que el tema del sermón es el día de la expiación, y no sé si usted está relacionado con la expiación, sabe qué es la expiación o comprende de qué trata este capítulo. Pero como le decía a los niños, básicamente es una purga, es una limpieza que se llevaba a cabo anualmente entre Israel para limpiar el tabernáculo, los sacerdotes y el pueblo de Israel de sus impurezas y de sus pecados, para que el pueblo se pudiera acercar a la presencia de Dios y no morir en el intento. De hecho, el texto, cuando lo leíamos, empezaba así. Y de forma particular me tomó muchísimo trabajo preparar este sermón y comprender cuál es la enseñanza del Señor para mi vida, y entender, bueno, pues cuál es la aplicación de este sermón para nuestras vidas. Y básicamente podía lidiar con la teología del sermón, comprender la teología del sermón. Fue un poco difícil de establecer algunos procesos dentro del sermón, pero no lograba conectar. No había feeling entre el texto y mi propia vida. No lograba salir de ahí, me sentía completamente encasillado. Y no es la primera vez que me había ocurrido, me había pasado en otras ocasiones, pero esta fue excepcional, fue muy difícil. Y tuve que orar bastante, más de lo que generalmente a veces oro. Y a veces realmente no es que oro mucho, realmente. Y lo digo como parte de la necesidad del sermón para nuestras vidas, porque entiendo que esa era la realidad que Dios quería mostrarme y la realidad que tal vez Dios quiere mostrar para tu vida. Que literalmente el Señor me llevó a vivir el sermón y me llevó a verme como ese sumo sacerdote, completamente inútil e incapaz y temeroso de venir ante la presencia del Señor, sabiendo que Él no tenía que hacer básicamente nada, sino que finalmente todo era una obra del Señor, que Él tenía que obedecer y confiar simplemente a la voluntad del Señor para venir a su presencia, pero el Señor hacía toda la obra.
Y así me sentí completamente despojado de mis habilidades, de mis destrezas, de mis capacidades, incluso de mi fuerza y de mi vigor para preparar este sermón, pero literalmente el Señor respondió a mi oración y me despojó completamente para que pudiera comprender la naturaleza del texto. Y anhelo que ustedes puedan vivir esto también, mis amados hermanos. El propósito del día de la expiación para el pueblo de Israel, y finalmente cómo esto anticipa la obra de Cristo, es mostrarnos nuestra completa inutilidad delante del Señor, lo incapaces que somos. Que el Señor tome todos tus esfuerzos, tus habilidades y tus capacidades y los disminuya completamente delante de su presencia para que tú entiendas: aquí no vale nada. Aquí lo único que brilla es mi gloria. Literalmente somos una vasija de barro en el Señor. ¿Has intentado lustrar alguna vez una vasija de barro? Es imposible sacarle brillo, ¿cierto? Necesitarías un proceso químico inventado posteriormente para poder lustrarla, ¿no? Pero una vasija de barro solita, puro barro cocido, no tiene como característica natural brillar. Su característica natural es estar opaca. Pero el Señor dice que nosotros somos vasijas de barro con un tesoro dentro. Lo que brilla en nosotros no somos nosotros, es la gloria de Cristo en nuestras vidas. La expiación levítica entonces estaba dispuesta. Toda esta instrucción aquí tenía como propósito evitar que el pueblo muriera. ¿Cuál era el propósito del día de la expiación? Evitar que el pueblo muriera. Y todo esto ocurrió el mismo día que murió Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. ¿Recuerdan el contexto? 6 capítulos atrás, en el capítulo 10, muere Nadab y Abiú por entrar hasta el lugar santísimo de la presencia del Señor y presentar un fuego extraño, una ofrenda que Dios no les había pedido, por acercarse inapropiadamente delante del Señor. Ese mismo día que murieron, el Señor le da todas estas leyes de impureza al pueblo de Israel que leímos en los capítulos 11, 12, 13, 14 y 15 que terminamos la semana pasada. Y ese mismo día, dice, el Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Y el Señor le dijo a Aarón: dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo cuando él quiera. Estas instrucciones están siendo dadas el mismo día. Instrucciones de la inmundicia, e inmediatamente le da la instrucción de cómo limpiar el tabernáculo. El tabernáculo quedó contaminado por los cadáveres de Nadab y Abiú. Así es que el Señor inmediatamente le da una respuesta a Moisés y Aarón para que puedan limpiar el tabernáculo de su impureza y poder continuar con el servicio y estar en la presencia del Señor. Todo esto pasa en el mismo día. Así es que el propósito de esta instrucción es evitar que alguien más muriera. Pero la expiación de Cristo no está evitando que nosotros muramos. Más bien, la expiación de Cristo nos ha sido provista para hacernos aptos para vivir en su presencia. Y es el gran contraste en el que me quiero ocupar hoy y quiero que nos centremos como tema principal de este propósito. Mientras la expiación levítica había sido provista para evitar nuestra muerte, la expiación de Cristo nos fue provista para vivir en su presencia. ¿Entiendes que tú debes vivir como cristiano, como si estuvieras delante de su presencia y no simplemente vivir para evitar morir? No sé si me hago entender, pero básicamente es como ese dicho popular que muchos dicen por ahí, que anda por todo lado, ¿cierto? ¿Vives o sobrevives? ¿Cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Apenas estás ahí sobreviviendo? ¿Apenas alcanzas a llegar al domingo a la iglesia y el domingo para ti se te convirtió como tomar un poco de oxígeno para volver durante la semana como zombie? Pues estás viviendo bajo la ley, mi amado hermano. Estás viviendo como si estuvieras todavía en Levítico. Cristo no te ha amanecido aún entonces, o no has comprendido la obra de Cristo, porque Cristo vino para que tú vivas delante de su presencia todo el tiempo. Él dejó las puertas abiertas, Él quitó todas las obstrucciones para llegar a su presencia, para que tú te puedas acercar en cualquier momento delante de Él y no tener miedo de morir.
No tienes que esperar hasta el domingo. Sí, es un día especial. Es el mejor día de la semana, definitivamente. Pero si tú le buscas en tu casa, entre semana, en oración, aún en la calle, en la universidad o en tu trabajo, cuando lo necesites, las puertas de la casa del Señor están abiertas para ti. Puedes acercarte a tu presencia y encontrar pronto respuesta y alivio y consuelo para tu vida. En Levítico la expiación respondía a la pregunta: ¿cómo no morir en la presencia de Dios? Pero en Cristo, la expiación de Cristo responde a una pregunta más profunda: ¿para qué vivir? Y esa es la pregunta que quiero responder hoy en este sermón. ¿Para qué vivir? ¿Te has preguntado alguna vez esto? Es una pregunta muy profunda y filosófica, ¿no? Creo que la profunda que embarga la duda completa de la humanidad. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué existimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es la razón por la cual fuimos puestos sobre la tierra, en este país, en este tiempo y en estas condiciones? Considera que tú no naciste en la edad medieval, no naciste en Australia. El Señor te quiso poner en este tiempo y en estas condiciones con un propósito claro. ¿Cuál es ese propósito? Está resumido dentro de la expiación del Señor. Y antes de que empecemos a abordar el tema, quiero tal vez hacer una explicación, tal vez no tan breve, de lo que significa todo lo que acabamos de leer, por si ustedes no lo han tenido claro en la lectura. El día de la expiación o la expiación significa básicamente cubrir algo. La palabra expiación se utiliza en varios lugares, y básicamente la palabra Kippur, o por lo menos en español, o el sefaradí lo pronuncia así, Kippur, aunque se escribe como kapar. Expiación significa cubrir, y por lo menos la encontramos en el arca de Noé. ¿En qué parte del arca de Noé creen ustedes que aparece la palabra expiación? Cuando el arca fue completamente cubierta o expiada por brea, por dentro y por fuera. También encontramos la palabra expiación cuando Jacob venía nuevamente, salía de Canaán y venía otra vez para encontrarse con su hermano Esaú. Salió corriendo de Labán y por el camino venía, y le dicen que en el camino salió al encuentro de él, ¿quién? Su hermano Esaú. La última vez que ellos habían encontrado, ¿en qué términos estaban? Esaú quería matar a Jacob porque le robó básicamente la primogenitura, pero también la bendición de su padre. Y cuando le dicen, Esaú viene con 400 hombres, imagínense este ejército, pues Jacob estaba completamente aterrorizado. Y Jacob toma una decisión brillante, ¿no? En sus propias fuerzas y en su capacidad, como siempre se le caracterizó, tratar de solucionar los problemas a su manera. ¿Y qué hace Jacob? Cubrir o expiar a su hermano con regalos. Literalmente le expió, la palabra que utilice ahí, que se traduce ahí como envió regalos anticipados para su hermano, es la misma palabra, es expiación, es cubrir. Le mandó tantos detalles y tantos regalos por delante que su intención básicamente era cubrir el ejército de Esaú con regalos. Eso es expiación. Aquí en este texto la palabra expiación se utiliza entonces para la acción de derramar, vertir o más bien rociar sangre sobre un lugar particular. ¿Cuál era ese lugar particular? El propiciatorio. ¿Listo? ¿Qué era el propiciatorio? La tapa que está sobre el arca en la presencia del Señor. Pero antes de entrar a la presencia del Señor, el sumo sacerdote tenía que rociar sangre delante del arca o hacia el oriente del propiciatorio, más bien. Es decir, exactamente enfrente del propiciatorio. ¿Por qué? Porque la puerta del tabernáculo estaba dirigida hacia el oriente. Así es que el sumo sacerdote venía de oriente hacia occidente, y cuando estaba en la puerta, en el velo para entrar al tabernáculo, debía rociar sangre a la entrada para poderse acercar al tabernáculo y después rociar sangre sobre el propiciatorio. Básicamente lo que estaba haciendo era limpiar su camino para poderse acercar a la presencia del Señor y cubrir finalmente, rociando sangre, cubrir el propiciatorio con la sangre
del macho cabrío y del novillo que había ofrecido. Esto, nuevamente hagamos un repaso de Biblia. ¿Qué era el propiciatorio? Entonces era una tapa y sobre esa tapa teníamos 2 querubines mirando el contenido de lo que había dentro del arca. ¿Qué había dentro del arca? Les ayudo rápido. 3 cosas. La vara de Aarón, la ley del Señor y una tacita de oro con el maná del desierto. Básicamente las 3 principales características de la rebeldía del hombre. La ley del Señor quebrada por el hombre. Es decir, esa arca, lo que te contenía esa arca era un testimonio contra el hombre. Dios estaba guardando allí el testimonio en contra del hombre. Esto es lo que yo tengo contra ti, le estaba diciendo Dios al hombre con esa arca. Tengo contra ti que has quebrantado mi ley. Tengo contra ti que eres un completo desagradecido e ingrato, porque te di pan del cielo y lo menospreciaste. Tengo contra ti que te di autoridades para que te dirigieran y te gobernaran y tú las rechazaste. ¿Qué es lo que representaba la vara de Aarón? ¿Lo recuerdan? Cuestionaron la autoridad y Dios dijo: yo les voy a decir quién elijo. Y pusieron la vara y allí floreció solamente la vara de Aarón. Así es que los querubines estaban mirando básicamente el juicio de Dios contra los hombres. Y al derramar la sangre allí, entonces ahora quedaba cubierta la falta del hombre, quedaba cubierta la transgresión del hombre por una sangre que significaba vida. Por eso la prohibición que viene después en Levítico 17: no comerán sangre porque en la sangre está la vida. ¿Recuerdan el movimiento que tenemos hacia el oriente que habíamos descrito anteriormente? Pues moverse hacia el oriente, es decir, salir por la puerta del tabernáculo y dirigirse hacia el oriente, es alejarse de la presencia del Señor. Revertir ese proceso y acercarse y ir hacia el occidente es venir hacia la presencia del Señor. Y básicamente esa sangre estaba cubriendo los pecados y las transgresiones del Señor. Y el apartarse significaba ir hacia la muerte. Alejarse del Señor significaba ir a la muerte, por eso terminaban en el desierto. Y acercarse a la presencia del Señor entonces significaba tener vida. Imagínense a un hombre que, según el capítulo anterior, en el capítulo 15, constantemente estaba perdiendo vida, acercándose a la presencia del Señor. ¿Qué podía llevarle como ofrenda delante del Señor para restaurar su relación? Pues vida. Por eso tenía que llevar sangre, porque ellos constantemente estaban perdiendo vida, pero la sangre significaba que estaban trayendo nuevamente la vida delante de la presencia del Señor. Con la sola presencia del hombre no era suficiente, porque ese hombre también estaba perdiendo vida todo el tiempo, estaba impuro. Así es que tenía que tomar la vida de un animal que era imperfecto y que finalmente no representaba al hombre, porque era imperfecto. Finalmente ese sacrificio perfecto lo tenía que hacer un hombre. Por eso fue necesario que viniera Cristo a hacerlo posteriormente y ofrecer esta sangre temporalmente para traer vida delante del Señor ante la constante pérdida de vida. Esto es lo que representa pues entonces el día de la expiación, el tabernáculo, el sumo sacerdote y los sacrificios ofrecidos allí. Pero este sumo sacerdote era imperfecto, así es que también tenía que presentar primero un sacrificio por sí mismo, por su casa. Después limpiar y purificar el tabernáculo después de haberse limpiado, para así poder finalmente ofrecer el sacrificio por todo el pueblo. Y tenía que venir delante de la presencia del Señor limpio para poder acercarse y no morir en el intento. Pero si notaron, entraba 2 veces al tabernáculo. En la primera ocasión entraba para ofrecer la sangre del sacrificio por sí mismo. Salía, después tomaba la sangre del macho cabrío y entraba y la ofrecía para limpiar al pueblo también de sus pecados. Si el sumo sacerdote entraba y no salía la primera vez, el pueblo quedaba sin esperanza. Murió por sus propios pecados, no fue limpio. Pero si no salía la segunda vez, el pueblo sabía que los que habían pecado eran ellos y que la falta estaba en ellos. Y la consecuencia de la muerte del sacerdote había sido ellos. Pero tenían la esperanza de que siempre iba a salir. ¿Por qué? Porque el sacrificio que se estaba ofreciendo allí era para evitar que murieran.
Era un sacrificio para limpiarles. No era un sacrificio para, en cierto sentido, evitar algo, sino para corregir lo que ya estaba pasando. Ya habían muerto Nadab y Abiú. Tenían que corregir eso y dejarse aptos para continuar viniendo a la presencia del Señor. Así es que en el día de la expiación, al final, el pueblo quedaba gozoso y feliz, porque eso significaba que tenían un año nuevamente para acercarse a la presencia del Señor, después de ofrecer estos sacrificios. Habiendo aclarado entonces, haciendo un resumen de lo que significa la expiación y los sacrificios que se tienen allí, se presentan allí, nos vamos a ocupar del tema paso por paso, del texto paso por paso. Primero vamos a ver cuál es el problema que se presenta allí. Hay un problema, hay un conflicto. Después vamos a ver la forma en la que se resuelve este conflicto o el medio que Dios ha provisto para la resolución del problema. Después de esto veremos el alcance de esta solución, pero también el alcance del problema mismo. Y finalmente veremos el resultado. 4 partes vamos a ver: el problema, el medio, el alcance y el resultado. ¿Cuál es el problema? Es sencillo, Dios lo dice desde el principio. Dios es santo y ustedes son impuros. Cualquiera que se acerque a mi presencia morirá. ¿Cuál es el propósito entonces de que Dios viniera a morar en medio del pueblo si el pueblo no se puede acercar a Él? Si se acercan a Dios, muere. El pueblo diría, no, pues mejor estuviera Dios allá arriba. Seguimos nosotros aquí viviendo felices y no tenemos ningún problema. Pero tener a Dios viviendo en medio de nosotros nos genera pánico. Porque si Él está en medio de nosotros y nosotros estamos impuros o pecamos, nos morimos. O sea, tener a Dios viviendo en medio de ellos, en medio del campamento, generaba muchísima tensión al pueblo de Israel, que decía, pues en cualquier momento vamos a morir. No importa si no hacemos nada, nos vamos a morir porque ya somos impuros. Estamos perdiendo vida todo el tiempo. Qué terror vivir así, con la presencia del Señor delante y temiendo todo el tiempo su muerte. El Señor habló a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia del Señor y murieron. Y el Señor les dijo, dile a tu hermano Aarón que no entre en cualquier tiempo en el lugar santo detrás del velo, porque Él es santo y el hombre es impuro, no sea que muera. Cada forma de impureza mencionada en los capítulos anteriores muestra que todo está contaminado por la muerte. Aún las cosas lícitas estaban contaminadas por la muerte. Todo está sufriendo pérdida de vida. Todo sigue el curso de la muerte. Sale de la presencia del Señor y va hacia el oriente. Todo lo que se desplaza hacia el oriente está perdiendo vida. ¿Recuerdan hacia dónde fueron enviados Adán y Eva cuando salieron de la presencia del Señor? Hacia el oriente. ¿Recuerdan hacia dónde fue expatriado, excomulgado o echado Caín? Hacia el oriente. ¿Recuerdan cuál fue la tierra que eligió Lot para morar en ella? El sobrino de Abraham. Hacia el oriente. ¿Recuerdan hacia dónde fue exiliada Israel posteriormente? Hacia Siria y Babilonia. ¿En dónde están? Hacia el oriente. Toda la Escritura se encarga de mostrarnos que cada vez que nos alejamos de la presencia del Señor, tomamos camino de muerte, de impiedad. Nos apartamos de la presencia del Señor. Alejarnos de la presencia del Señor significa perder vida, acercarnos a la muerte. Y lo contrario entonces significa tener vida. Acercarnos a su presencia del Señor es tener vida. Si el deseo de Dios, según su plan, es llevar a su pueblo a su presencia misma, al lugar de su morada, a la Jerusalén celestial, este es el propósito que Dios les anticipa a ellos, es necesario entonces que el hombre sea apto para estar en su presencia, porque Dios no va a rebajarse de su condición. Habían dos formas de solucionar el problema, ¿no? O Dios dice, bueno, yo dejo de ser santo para que ustedes puedan venir a mí, o ustedes cambian y vienen a mí. Desde luego Él es inmutable, no va a cambiar, así es que teníamos que cambiar nosotros. Pero no podemos. ¿Qué podíamos hacer nosotros para cambiar y dejar esa condición de pérdida de vida?
No podemos dejarla. Así es que Dios nos provee la solución. Éxodo 19, 4, 6 nos dice cuál es su propósito, el propósito de Dios. Ustedes serán mi tesoro especial entre todos los pueblos. Dios quiere convertirnos en un tesoro. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. El Señor quiere hacernos santos y quiere convertirnos en un reino de sacerdotes. Es decir, un reino de mediadores. No solamente el sumo sacerdote podría venir a la presencia de Dios. Él quiere que todos pudieran acercarse a la presencia de Dios. Así es que todos necesitaríamos un único mediador para podernos acercar a esta presencia del Señor en los mismos términos que lo hacía el sumo sacerdote. Así es que el Señor nos creó para su gloria, para que le glorifiquemos, para que nos acerquemos a su presencia y le honremos porque somos santos. Ahora la pregunta derivada aquí es, bueno, ¿cómo podemos glorificar a Dios si nosotros estamos llenos de pecado y de inmundicia? ¿Cómo podemos honrar su nombre? ¿Cómo podemos darle algo a Dios que le glorifique si todo lo que hacemos finalmente está manchado o está contaminado, está corrompido? Y podríamos llegar a pensar que la gloria que nosotros le damos a Dios está engrandeciendo más a Dios y decir, bueno, Dios no tenía esa gloria y por causa de que yo le estoy glorificando, ahora Él es más glorioso. Y llegar a la conclusión o al pensamiento de decir, Dios me necesita. Si yo no estoy, Dios no puede ser glorificado. Así es que Dios nos creó para poder ser glorificado. O sea que Dios no necesita, depende de nosotros. Pero no es así. La palabra del Señor nos dice que aunque Él nos creó para que le glorifiquemos, su gloria no aumenta ni disminuye jamás. Él siempre ha tenido la misma gloria. Pero ha sido tan misericordioso con nosotros que nos hizo como vasijas de barro y toma de su gloria y nos la da para que nosotros se la devolvamos, para que participemos de la acción de glorificar a Dios. Así es que no le estamos dando más gloria a Él, Él la tiene toda. Cuando nos muramos, la gloria que Él nos había dado finalmente volverá a Él. Él no va a perder nunca su gloria, ni aumentará ni disminuirá. Toda la gloria de Dios ya la tiene. La pregunta es, caramba, nos ha hecho entonces para que participemos de su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué se ha despojado de su gloria y la ha puesto en nosotros para que nosotros se la demos? Y si no se la quiero dar, entonces estoy robando su gloria, pero finalmente la va a tomar un día. ¿Entiendes que eres un depósito de la gloria de Dios? Job lo entendía con claridad de esta forma. En el 35, 6, 7 dice, si has pecado, ¿qué logras tú contra Dios? Y si tus transgresiones son muchas, ¿qué le haces a Dios? Y si eres justo, ¿qué le das? ¿O qué recibe Él de tu mano? O sea, ¿tú crees que si pecas contra Dios le estás haciendo daño y lo estás afectando? Somos barro, somos polvo. ¿O tú crees que si eres bueno y eres justo, entonces Dios se va a alegrar y va a decir, wow, me dio algo? No, Él ya tiene toda la gloria. Nada de lo que tú hagas le va a cambiar. Entonces, ¿por qué se tomó la molestia de hacernos partícipes de la obra de servirle y glorificarle? ¿Por qué tomó de su gloria y la depositó en nosotros para que le glorificáramos? ¿Por qué se rebajó de su condición y vino a la tierra a andar entre nosotros? Y vimos su gloria como del unigénito Hijo de Dios entre nosotros. Cualquiera de nosotros podría decir, no, esto del tabernáculo y de la expiación es claramente una manifestación de un Dios tirano que quiere someter a su pueblo y en vez de dejarlo vivir como quiera, lo quiere tener allá sometido, haciendo todo lo que solamente quiere ese Dios tirano. Así lo lee el mundo. El mundo lee el Antiguo Testamento y dice, es un Dios perverso, malvado, asesino, destruye naciones, mata mujeres embarazadas, es un Dios terrible. Pero no se han dado cuenta que es todo lo contrario, que es más bien misericordioso. ¿Por qué Dios debería rebajarse a nuestra condición y darnos de su gloria para que se la retribuyamos y esperar que nosotros lo hagamos voluntariamente? Cuando realmente no lo queremos hacer, queremos robar toda su gloria.
¿Entiendes que Dios te está incluyendo en sus planes? Que te ha tomado y te ha dado moneditas para el juego, para que disfrutes el juego y juegues con Él. Cuando Él lo tiene todo y no necesita con quién jugar. Y sin embargo tomó de sus moneditas y te dijo, toma, para que tengas con qué jugar y te diviertas conmigo. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí entiendes el propósito de la expiación? ¿Sí entiendes cómo Dios nos está mostrando todo su plan en un solo día, en un solo evento, para humillarnos y para que nosotros respondamos apropiadamente delante de Dios? Yo me preguntaba, bueno, o sea, ¿por qué la necesidad del tabernáculo, del Edén, después del templo? ¿Por qué Dios planea las cosas tan complicadas? ¿Por qué no simplemente manda a Jesucristo y viene y nos redime y ya? O mejor aún, ¿qué necesidad había que Jesucristo muriera? Si Él es Dios, simplemente puede hacer y nos redime y ya. ¿O qué más da? Hace una nueva creación y se acabó. ¿Cuál es el problema? Porque es la naturaleza de Dios ser compasivo y mostrarnos su compasión y rebajarse a nuestro entendimiento limitado de niños y explicarnos con plastilina sus planes e involucrarnos en sus planes para que disfrutemos de su gloria. Por eso el tabernáculo, el Edén, el templo, esto es plastilina. Está tomando todas estas obras de plastilina para explicarle a un pueblo infantil cómo es que Él los va a redimir, para que el pueblo, cuando vea la obra gloriosa de Jesucristo, diga, ¡ah! Yo ya sabía, Él me lo había dicho cuando yo era niño, Él me enseñó a sumar con frijolitos y ya no necesito los frijolitos. Ahora lo puedo entender y puedo tener un corazón completamente agradecido y entregado al Señor, porque Él quiere que vengamos voluntariamente, nos ofrezcamos voluntariamente a Él. ¿Cómo lo vamos a hacer si nuestra voluntad es egoísta y no quiere nada fuera de nosotros mismos? Pues Él se encargará de formar nuestro carácter. Nos está moldeando, nos está guiando a su presencia. Él quiere revertir nuestro camino de descenso a la muerte y llevarnos de regreso a su presencia. El mensaje del tabernáculo entonces nos está anunciando la luz de un nuevo día. Lucas en el capítulo 1, versículos 78-79, lo dice así. Zacarías está hablando allí y miren lo que anuncia. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Por qué? Es una misericordia entrañable de nuestro Dios. Con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Por si no lo has entendido, la aurora es el sol que se levanta en la mañana, la primera luz del amanecer. ¿De dónde? ¿Por dónde se levanta el sol? Por el oriente. Pero hacia el oriente, ¿qué es? El camino a la muerte. Pero de la muerte se levanta Jesús. Se está levantando de la muerte. ¿Para qué? Para darnos luz. ¿A quiénes? A los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¿Para qué? Para guiar nuestros pies en el camino de paz. El tabernáculo, todo su mobiliario, el sumo sacerdote, los levitas, los sacrificios, el día de la expiación, tienen como propósito mostrarnos la luz de un nuevo día para sacarnos de las tinieblas y trasladarnos al reino de su amado Hijo. ¿Para qué? Para que nuestros pies sean guiados por camino de paz. Camino de paz. ¿Qué camino recorríamos nosotros desde el huerto del Edén? El camino hacia la muerte. Cada vez que nos alejamos de la presencia de Dios, porque no podíamos elegir otro camino, no podíamos volver a su presencia. Si volvías a su presencia, morías. Así es que no te quedaba otra que alejarte de Dios. Y toda la historia de la Biblia es un hombre, una nación, un pueblo alejándose cada vez más de la presencia de Dios. Se alejó tanto
que llegó hasta las tinieblas y a la oscuridad. Pero un día de las tinieblas y de la oscuridad en la que andaba ese pueblo, se levantó la luz de un nuevo día y los guió a la vida eterna. ¿No es este el mensaje glorioso del Evangelio? Y uno dice, pero ¿por qué Dios se preocupa tanto por esto? Y yo te miro la cara y entiendo la respuesta. Y entiendo por qué Dios se preocupa tanto por esto. Porque te veo perdido. Pero es que yo estaba así también. Yo me acercaba a estudiar este texto y decía, Señor, o sea, sí yo entiendo esto, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cómo aplico esto a mi vida? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres para mí? Y te veo la misma cara que yo tenía. Y te veo hasta cansado y decir, bueno, pero ya, o sea, hágale, avance, termine, llegue al propósito. Pero es que básicamente es la misma historia. Dios está ahí pacientemente, lo cantábamos ahorita, lo leíamos ahorita, pacientemente. Nosotros, ya, o sea, muéstrame cuál es el final. Y Dios, es que si te lo muestro ya, lo vas a menospreciar. Tú no vas a entender, no me vas a conocer, no vas a saber quién soy yo. Espérate, yo te voy a llevar lento, despacio. Nos va a fatigar de su lentitud. Va a ir tan lento mostrándonos todas las cosas, que en un momento nos vamos a cansar y vamos a decir, esto no tiene sentido, no quiero más. Pero fue exactamente lo que hizo Israel. Otro año ofrecer expiación y el ciclo vuelve y se repite y vuelve y se repite. Y Israel dijo, ya, ¿qué más? ¿Qué pereza? Ya no quiero más esto. Dios dijo, bueno, ¿te quieres salir de mi proceso? Está bien. ¿Y para dónde se fue? El Señor los mandó al oriente. ¿Quieres alejarte de mi presencia? Está bien. Asiria, Babilonia, está bien, lejos, para el oriente. Para que después viniera y dijéramos nosotros, con razón, ya entendí. El Señor quería esto del principio, pero si me lo hubiera dado yo lo habría menospreciado. Pero ahora tuve que sufrir, lidiar, morir, apartarme de todo lo que el Señor quería para mi vida, para que pudiera ver la luz resplandecer en medio de las tinieblas de mi vida, para que pudiera ver su limpieza en medio de toda mi inmundicia. Tan acostumbrados a revolcarnos entre el lodo, que el día que nos limpió, sentimos que se nos cayó una capa de peso de encima. Tanto barro teníamos encima y estábamos tan acostumbrados a vivir en el barro, que el día que nos lavaron pensábamos que éramos una persona diferente, una nueva criatura. ¿Quién va a recorrer ese camino de regreso a Dios? ¿Quién puede salir del mundo, del caos del desierto, venir del oriente y entrar en la presencia del Dios Santo sin contaminarse por el camino? ¿Quién puede acercarse de esa forma? ¿Hay alguien capaz de hacerlo sobre la tierra? Dios tenía como propósito entonces humillarnos y mostrarnos que no hay nadie, absolutamente nadie sobre la tierra que pudiera lograr esto. Para que finalmente cuando Él llegara a nosotros nos arrodilláramos ante sus pies y aunque sea lográramos tocar el borde de su manto y decir, yo no pude, Señor. Todo mi dinero, toda mi riqueza la invertí porque creí que yo lo podía lograr. Creí que yo podía ser sano de mi enfermedad, pero quedé completamente desnudo delante tuyo y ahora entiendo que solamente tú me puedes limpiar. Has sido despojado de todos tus esfuerzos y ese es el propósito de Dios con el día de la expiación. Fatigarte, cansarte, llevarte hasta el extremo, que tú entiendas que no puedes hacer absolutamente nada por ganar el favor del Señor, por ser limpio, por recibir el perdón de los pecados. Todos tus esfuerzos son inútiles, son trapos de inmundicia. ¿Cuál es el medio que Dios ha utilizado para este fin? Utilizó sangre, mediación y sustitución. Levítico 17:11 dice, porque la vida de la carne en la sangre está.
Y yo les he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Qué es lo que nos expía? ¿Qué es lo que nos cubre? La sangre. Pero es una sangre imperfecta porque tenemos que volverla a presentar año tras año, día tras día. ¿Por qué? Porque los animales no fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y esto es más grande que nosotros. Yo todavía estoy tratando de entender esto. Considera que cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto del Edén, o Adán primero, y Dios le mandó a nombrar los animales de la creación, dice que no encontró ninguno para él, ninguno que se asemejara a él. Claramente los pudo emparejar, ¿cierto? El elefante con el elefante, el jirafo con la jirafa, el canguro con la canguro, y dijo, todos están en pareja, qué bonitos. ¿Y yo? Solito. No hay nadie para mí. No hay nadie igual a mí. Si el canguro necesita ayuda, la cangura le ayuda. Si la elefanta necesita ayuda, tiene quien le ayuda, son de su misma naturaleza. Pero ¿y si yo necesito ayuda, quién me ayuda? Y Dios dijo, te voy a dar ayuda idónea. Y le creó a la mujer. Y cuando entraron en riesgo, cuando viene Satanás y los tienta, de alguna forma existía la posibilidad de que Adán interviniera y ayudara. Si Eva finalmente pecó y comió del fruto y le ofreció a Adán, Adán pudo haberle dicho no. Tal vez no hizo bien su labor inicial y no echó la serpiente del huerto. Y está bien. Pasó eso, ok. Pero existía la posibilidad que Adán era el único capaz, porque era de la misma naturaleza de Eva, que pudiera redimir a su mujer. Que Adán hubiera hecho lo que se nos está mostrando aquí en el día de la expiación. Lo que finalmente Jesucristo vino e hizo. Jesucristo se tuvo que hacer hombre para que un hombre viniera a redimir a los hombres. Porque un animal no puede redimir al hombre, porque no es hecho nuestra imagen y semejanza, no es de nuestra misma naturaleza. Y Adán pudo haberse ofrecido delante de Dios como sacrificio para redimir a Eva, pero no lo hizo. Y Jesucristo sí vino a hacer lo que Él no hizo, y nos fue anunciado en el día de la expiación. Ustedes van a ofrecer animales aquí porque es la otra criatura sobre la creación que tiene sangre, en la cual hay vida. Pero finalmente esa sangre es imperfecta, por eso tiene que ofrecer día tras día, hasta que un día venga un hombre lo suficientemente apto, limpio y perfecto, que ofrezca su sangre no por sus propios pecados, sino por los pecados del resto y los limpie. Porque cualquiera de ustedes que venga y se ofrezca como sacrificio, solamente podrá hacerlo por sí mismo, porque está manchado por el pecado. Pero ¿quién les va a redimir a ustedes? Necesitan otro que los venga a redimir. Necesitan otro sacrificio. Por eso los sacrificios que se ofrecían en el tabernáculo y allí en el día de expiación eran muchos, mostrándoles que uno solamente era capaz de redimir por él mismo o por los que representaba. Así es que necesitaba un sacrificio por cada quien lo que le representaba. Por eso el sumo sacerdote tuvo que presentar primero un sacrificio por él mismo. De hecho, era el más grande, era un novillo o un becerro. Después tuvo que presentar un sacrificio por el pueblo. ¿Cuál era? El cabro. Después tuvo que tomar ese sacrificio del cabro y mandar uno fuera para Azazel. Ya después nos ocupamos de eso. Pero después tuvo que presentar nuevamente otros 2 sacrificios por holocausto. El otro becerro y un carnero. Porque cada animal era necesario para redimir a alguien. ¿Cuántos animales habrían necesitado para redimirnos a nosotros? Y solamente lo habrían hecho temporalmente. Porque todo esto anticipaba que un día necesitábamos un sacrificio perfecto de nuestra misma naturaleza, que estuviera entre nosotros, que dijera, yo soy apto, yo me ofrezco para redimirlos. Y mi sangre es limpia, que alcanza para todos. Todo aquel que venga bajo la sombra de mi sangre podrá ser redimido.
Este mediador estaba representado allí en el tabernáculo en el sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que también necesitaba ser limpiado, debía ser purificado, debía ofrecer sacrificios por sí mismo, mostrándole al pueblo que ni aún el mejor de ellos podía acercarse a la presencia de Dios a mediar por el pueblo. Ellos tenían que ver al mejor de entre ellos, al sumo sacerdote, acercarse a la presencia del Señor, a ofrecer sacrificios por sí mismo. Qué humillante, ¿no? Qué incapacidad. Creer que soy mejor porque estoy aquí delante predicándoles a ustedes, pero tener la necesidad de ofrecer sacrificios por mí mismo, porque yo soy exactamente igual al resto. Porque no soy diferente. Porque no soy mediador. Porque soy parte de un pueblo lleno de mediadores. Esto era humillante para el sumo sacerdote, que lo primero que tenía que hacer era ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Esa es nuestra condición, mis amados hermanos, que aún el mejor de nosotros delante de Dios no es nada. El pueblo debía entender que no tenía a nadie apto en el mundo para mediar por ellos. Nadie era apto para mediar por ellos. Debían despojarse de su idea de un héroe. Nadie en el mundo podía venir a solucionar su problema. Nos habla de sustitución este medio o esta forma en la que somos redimidos. Primero se ofrecía el sacrificio del sacerdote por el novillo, por el sacerdote y por su casa. Después el sacrificio del pueblo con los 2 cabros. Después el sacrificio para expiar al pueblo. El otro era para llevar los pecados del pueblo fuera de la presencia de Dios. Y finalmente en este imponía sus manos sobre el cabro y confesaba sus pecados. Este es el sacrificio que se llama, tal vez en algunas de sus traducciones, Azazel. ¿Lo tienen allí? ¿Lo leyeron? En la Nueva Biblia de las Américas no se traduce así, se traduce como el cabro de la expiación o el cabro para enviar al desierto. Y usted se va a preguntar, y seguramente se ha preguntado cada vez que pasa por ese lugar en la Biblia, ¿qué es Azazel? Pues les tengo la respuesta. No sé, y nadie lo sabe. Y no nos vamos a ocupar en resolverlo. Hay algo más importante que resolver allí, y es cuál era el propósito del rito, no realmente lo que significaba Azazel. Muchos teólogos han especulado de lo que podía significar. Algunos dicen, bueno, puede ser un demonio que estaba en el desierto y enviaban el cabro para el demonio. Otros dicen, no, era un lugar solo, rocoso, feo, un precipicio, a donde se enviaba el cabro para que se despeñara allá. Otros dicen, no, Azazel significa destrucción total. El cabro fue enviado para que fuera Azazel, completamente destruido. Otros dicen, no, simplemente significa que es el macho cabrío enviado fuera. Azazel significa el macho cabrío enviado fuera. No sé qué significa. Nadie lo sabe tampoco. No tenemos ni idea, pero no importa. Lo más importante del texto es que había un animal que estaba siendo enviado fuera del campamento con los pecados del pueblo. Y ese era el mensaje importante. Eran 2 animales idénticos, 2 cabros. Se tomaban esos cabros del pueblo. Y de esos 2 animales, Dios elegía cuál iba a tomar para ser sacrificado y cuál era elegido para ser enviado fuera del campamento. Uno de esos cabros representaba una de las funciones de Cristo y el otro la otra función de Cristo. Por eso eran 2 cabros, porque no era suficiente uno para representar las 2 funciones que Cristo cumplió aquí en esta obra de expiación. El primero representaba entonces la sangre que era necesario derramar delante de la presencia del Señor para que Dios dejara de ver nuestros pecados dentro del arca y viera más bien la sangre que estaba expiando y cubierto. Vida en vez de ver muerte. Estaba viendo muerte. Ahora con la sangre está viendo vida. Pero era una vida imperfecta, porque el otro año tenía que volverla a presentar. Esto representaba a uno. El otro, ¿qué representaba? Los pecados del pueblo. El sacerdote tenía que presionar sus manos sobre la cabeza, empujar sus manos sobre la cabeza, como queriendo incrustar algo en su cabeza, mientras confesaba los pecados propios y del pueblo. Es decir, era como una transferencia de pecados. Y quedaban esos pecados sobre el animal.
de tal forma que ese animal quedaba entonces inmundo. Y se elegía una persona, que no sabemos de dónde era, para que llevara al animal hacia el oriente, al desierto, a lugares vacíos, a apartarse de la presencia del Señor, apartarse de la vida hacia la muerte, y lo dejara allí en el desierto. Como este hombre quedaba contaminado, tenía que volver al campamento, lavarse y cambiarse para poder seguir disfrutando del día de la expiación. Y son las dos obras que el Señor cumplió por nosotros. Él se ofreció no solamente para cubrir nuestros pecados no solamente fueron cubiertos. Cualquiera diría, no, pues ahí están, solamente los taparon, ¿cierto? Hace como el mal contratista, le echa pintura por encima y aquí no pasó nada, pero no soluciona el problema eficientemente. Pero Jesús dice, no, es que no solamente yo no les he cubierto para que Dios les vea con gracia, además saqué el pecado de su presencia y lo llevé lejos de su presencia, lejos del pueblo de Dios. Es la obra que Cristo hizo por nosotros. Apartó nuestros pecados muy lejos de nosotros, pero también lejos de la presencia del Señor. La sangre del cabro nos limpia el tabernáculo de nuestra impureza, y el otro cabro se lleva nuestros pecados fuera del campamento de Israel. ¿Cuál es el alcance de esta obra? Y vamos a ver el alcance en los dos sentidos, hacia alejarse de la presencia del Señor y cómo se acerca a la presencia del Señor. El alcance del Señor es, primero, todo está contaminado. Levítico 19 dice, el lugar santísimo necesitaba ser expiado. Allí murió Nadab y Abiú, fueron contaminados por los cadáveres. El lugar, la tienda, toda la tienda de campaña estaba contaminada, necesitaba ser expiada. El altar de los sacrificios necesitaba ser expiado. Los sacerdotes necesitaban ser expiados. El pueblo necesitaba ser expiado. Y el pecado no se quedó quieto allí. El pecado se esparce. El pecado salió de la presencia del Señor con los cadáveres de Abiú, la contaminación, y se esparció hacia afuera, contaminándolo todo lo demás. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, el pecado se esparció hacia toda la raza humana, todos los descendientes. Era necesario expiar el Edén, era necesario expiar el tabernáculo. Esta contaminación vino de adentro hacia afuera. Y tenemos un ritual de limpieza exactamente igual, centrífugo. ¿De dónde? De adentro hacia afuera. Lo primero que se hace entonces es limpiar el propiciatorio. Va directamente el sacerdote a limpiar el propiciatorio. No empieza limpiando el pueblo, empieza limpiando el propiciatorio. Después el altar del incienso, donde están presentadas las intercesiones para que nuestras oraciones puedan ascender al cielo. La tienda completa, el campamento, y finalmente el pecado es llevado fuera del campamento al desierto. Se cumple el mismo camino, se sigue el mismo sentido. Este es un sistema diseñado por Dios para agotarnos, para fatigarnos. Era una expiación que se hacía cada año. La hacían sacerdotes mortales. Necesitaban a alguien que los sustituyera posteriormente en su muerte. Y traían una limpieza temporal. ¿Cuál era el resultado de esta expiación? Una fatiga, un agotamiento. Volver nuevamente al mismo rito y ver que nada cambiaba. Las cosas seguían igual. Hasta que finalmente pudiéramos nosotros comprender y tener eso grabado profundamente en nuestro corazón, para que cuando viéramos el cumplimiento de todo eso, pudiéramos apreciarlo y amarlo. Como cuando estudias para memorizar algo y lo repites y lo repites y lo repites hasta que te cansas. Pero cuando presentas el examen y recuerdas lo que aprendiste, descansas y te sientes satisfecho. Dices, lo logré, lo pude hacer. Y no es una misericordia del Señor que el Señor te involucre para que participes en ese logro, que el Señor te ponga a tu cuenta ese triunfo,
siendo tú completamente incapaz de memorizar las cosas y poderlas recordar, el Señor te dice, no te preocupes, yo te ayudo. Y tú al final dices, lo logré, pero el que lo hizo fue Él. Pero el Señor te da la cuenta. Te dice, está bien, lo voy a poner a tu cuenta. Sí, lo hiciste. Fuiste tú. Como el papá dándole consuelo al niño pequeñito cuando logra hacer algo. Pero el papá sabe que no fue él. El papá sabe que necesitó ayudarle para que lo lograra. Pero él quiere el crédito y el padre se lo da. Él dice, sí, fuiste tú. Bien, lo lograste. ¿No es satisfactorio esto? ¿Cuál es el resultado? Los últimos textos de Levítico 16 nos muestran varias cosas. Hay descanso, hay limpieza y hay una comunión restaurada. Este es el día de los días, se dice allí en Levítico 16:31. Será para ustedes día de reposo, el día de la expiación, de descanso solemne. Descanso solemne literalmente en hebreo significa Shabbat, Shabbatón. El descanso de los descansos, el día de los días. El séptimo día del séptimo mes. La obra consumada. Fue necesario esparcir la sangre 7 veces a plenitud, total. Todo lo que se mandaba se dio por completo. Cristo logró nuestro reposo eterno. Hebreos 9:12 nos dice, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna. Este Shabbat, Shabbatón anunciado allí en el día de la expiación, era imperfecto, no era definitivo, no era el último, el otro año tenía que volver a hacerlo, pero anunciaba que un día sí vendría el reposo perfecto y Cristo lo alcanzó por nosotros. Y Él nos introdujo en el reposo perfecto. Y hoy disfrutamos de un anticipo de ese reposo eterno que nos aguarda en su gloria. Estando aquí en su presencia y disfrutando de su palabra y de la comunión con los hermanos, se nos anticipa el día del reposo eterno que aún no ha llegado para nosotros. Pero tenemos un anticipo más perfecto que el que tuvieron ellos el día de la expiación. No estamos aquí presentando sacrificios ni animales. No estamos aquí con el temor de estar en la presencia del Señor y en qué momento vamos a caer muertos. Estamos aquí en descanso realmente, limpios, tranquilos. Cambió la naturaleza de este servicio delante del Señor, pero aún no es plena. Un día podemos estar en su presencia sin ninguna relación con el pecado, completamente limpios, con vestiduras limpias, resplandecientes, reflejando la gloria de la luz del Padre. Hay una limpieza real delante del Señor, pero es temporal. Esto anunciaba el sacrificio. Levítico 16:30 dice, serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Sí recibieron un perdón real, fueron limpiados allí, pero ese perdón era temporal. Pero ahora nosotros, por la sangre perfecta de Cristo, que no fue ofrecida aquí en la tierra en un tabernáculo hecho por manos nuestras, del cual pudiéramos decir es que fue porque nosotros lo hicimos que nos pudiste limpiar, sino un tabernáculo celestial. Allí fue donde entró Jesucristo para alcanzar un perdón perfecto. Un perdón tan completo que podemos empezar a disfrutar aquí en la tierra, pero que a plenitud disfrutaremos cuando estemos allí en su presencia. Actualmente disfrutamos de su presencia tabernaculizante entre nosotros. Literalmente la Escritura dice que Jesús tabernaculizó, estuvo aquí en la tierra entre nosotros para llevarnos por el camino al desierto hacia la morada celestial. ¿Recuerdan Lucas 1? Él guía nuestros pasos por caminos de paz. Nos está llevando a su presencia. Cristo nos lavó con su preciosa sangre y nos limpió perfectamente y definitivamente. Vestiduras gloriosas. Levítico 16, 23, 24 dice, entonces Aarón entrará en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto al entrar en el lugar santo y las dejará allí. Lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado y se pondrá sus vestidos. ¿Notaron que está usando 2 vestiduras diferentes Aarón entonces? Las primeras que utiliza
para sacrificar por sus propios pecados y por los del pueblo, son vestiduras de lino, completamente blanco. Un turbante de lino, el cinturón de lino, vestiduras de lino, calzoncillos de lino, completamente vestido de lino blanco. No había nada de gloria en sus vestidos, no había nada espectacular, nada hermoso, nada que admirar. Un fulano más entre el montón para mediar por nosotros, apuntando exactamente a la obra de Cristo. Cuando tú veías a Cristo entre los hombres, veías otro hombre más, lleno de gloria, pero su gloria cubierta por un cuerpo humano corriente y ordinario, que necesitaba dormir, que necesitaba comer. Un cuerpo normal. Ese fue el que entró a la presencia del Señor para ofrecer sacrificio por nosotros. De hecho, Él también tuvo que ser despojado de sus vestidos para finalmente revestirse de gloria. Los últimos sacrificios que presenta, los del holocausto que presenta Aarón, el sumo sacerdote, ya es cuando él está vestido con su gloria y con su esplendor. Ahora sí se pone sus vestiduras, su efod, la diadema santa, el pectoral con las joyas que representaban al pueblo y al que estaba mediando. Nos está mostrando cómo Jesucristo se levantó de la muerte y resucitó y fue vestido de gloria y puesto a la diestra de Dios Padre. Venció y llevó consigo a todo su pueblo, lo llevaba en el pectoral, nos llevó directamente a su presencia. Cristo vistió las vestiduras sacerdotales de lino y de humillación, así como nosotros tendremos que pasar también por esas vestiduras de lino y de humillación. No esperes, como decía Leonardo anteriormente leyendo Isaías, no esperes llegar a la gloria sin pasar por el sufrimiento. Primero necesitamos ser humillados para llegar a la gloria. Primero tenemos que estar vestidos de lino para después disfrutar las vestiduras celestiales. Él ofreció la sangre en la cruz una vez para siempre. Dejó las vestiduras de lino amontonaditas allí en la tumba. Resucitó vestido de gloria. Ahora intercede como sumo sacerdote exaltado. La cruz es el día de la expiación. La resurrección es la salida victoriosa del lugar santísimo. La ascensión nos da la confianza de una obra terminada porque está sentado a la diestra del Padre. Sentado significa terminé, consumado está. No hay nada más que añadir. Todo está hecho perfecto. No nos vemos el próximo año, no hay próximo año, no hay otro día más de la expiación. ¿Para qué estás vivo? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Cuál es la razón de tu existencia? ¿Por qué estás hoy aquí? Porque el Señor te ha traído a su presencia. El día de la expiación pone en evidencia la necesidad que tenemos de ser limpiados de nuestros hábitos pecaminosos y de aquellos que sin ser pecado nos alejan de nuestra comunión con Dios y con su pueblo. No vamos a crecer en santidad si no estamos limpios de esos hábitos que nos mantienen alejados del Señor. Y la frialdad espiritual que estás experimentando tal vez, esa falta de crecimiento, esa falta de madurez, está ligada a tu impureza, a esa zona gris que no quieres llamar pecado y en la que te sientes tranquilo, pero a la vez estás inquieto. El día de la expiación nos está mostrando que necesitas ser limpiado, no solo de tus pecados, sino de aquellas cosas con las que estás conforme y tranquilo y que no te atreves a llamar pecado, porque no parecen pecado. Pero en la práctica de esas cosas fácilmente te deslizas al pecado y no te das cuenta y no le quieres poner ese rótulo, no quieres orar al Señor confesando ese pecado porque tú dices, pero no es pecado. O sea, ¿qué hay de malo? ¿Qué hay de malo en eso? O sea, el Señor no lo prohíbe en su palabra, lo puedo hacer. O sea, ¿qué hay de malo si me quedo durmiendo un poco más? ¿Qué hay de malo si me pongo a mirar YouTube, internet? O sea, no estoy viendo pornografía. ¿Cuál es el problema? ¿Te das cuenta que hay una cantidad de hábitos en tu vida que realmente tú puedes decir, pues no es pecado, esto no es malo?
pero ciertamente te mantienen alejado de la presencia del Señor. No te humillan, sino que te hacen sentir satisfecho con tu vida, pero aún así estás frío, no avanzas, no maduras, no creces, no sales de tu condición y te quejas diciendo, pero ¿por qué sigo pecando todavía? Pero aquellas cosas que no son pecado en tu vida todavía están ahí y no las quieres dejar porque dices, pues no está mal. Yo tengo que luchar es contra esto que es pecado, pero pues esto no me afecta. Pero no te das cuenta que ellos no podían acercarse a la presencia del Señor, no solamente por sus pecados, sino por sus impurezas naturales, que no eran intencionales, que Dios tenía sobre ellos mostrándoles, venga, no importa lo que usted haga, no se puede acercar a Dios. Ya está llevado, está mal, está contaminado. Necesita un sacrificio por eso. Que no experimentes la presencia de Dios en tu vida. Que no madures, que no crezcas en santidad mientras te acercas a Dios cada domingo o cada vez que lo hagas en tu casa o en tu colegio, en la universidad, donde estés, cada vez que busques a Dios sin que crezcas, debería preocuparte. Porque ya no hay más sacrificio por la limpieza y el perdón de los pecados. Solo un sacrificio perfecto fue hecho. Y tú sigues viniendo a la presencia del Señor arrastrando impureza. Dos cosas te dice ese mensaje con claridad. El Señor es muy misericordioso. Estás hoy delante de su presencia, que Él es fuego consumidor, y me estás mirando con esa cara de cordero que está pronto a ser sacrificado. Sigues con vida, es una misericordia de Dios. Yo estoy aquí delante de ustedes, es una misericordia de Dios. Y la segunda cosa que te dice es que si sales de este lugar con vida, teme. Teme porque estás acumulando más inmundicia y pecado para la próxima semana. Ya fue ofrecido el sacrificio, no van a haber más sacrificios por ti. Considera que 2 hombres murieron por acercarse descuidadamente a la presencia del Señor. Vinieron a adorar al Señor en sus propios términos. Yo adoro al Señor como yo quiera. Y el Señor les dijo, aquí se adora como yo digo. Él es Dios. ¿Lo crees injusto? Pues al contrario, ha sido muy misericordioso. Considera que Cristo derramó su sangre preciosa para limpiar a todo el que se acerca arrepentido y con confianza a su presencia, y no va a recibir el juicio de Dios. Considera que si lo menosprecias, ya no hay más sacrificio por el pecado. Si vienes descuidadamente y desafiantemente, Él es fuego consumidor. Adán y Eva no vieron la muerte inmediatamente cuando pecaron. Pero cuando vieron las consecuencias de la muerte y cuando la muerte finalmente llegó a su vida, en el mismo día también perdieron 2 hijos. Uno, el que mató a Caín, y Caín, que fue echado fuera de la presencia del Señor. Considera las 2 expiaciones que se nos están mostrando aquí y revisa cómo estás viviendo o a la luz de cuál de ellas estás viviendo. ¿Sigues viviendo bajo la expiación del Antiguo Testamento, que era solamente una sombra, que era solamente plastilina, o vives a la luz de la verdadera expiación hecha por Cristo? La expiación levítica te limpiaba para que no murieras. La expiación de Cristo te limpia para que vivas. ¿Simplemente estás evitando morir o estás viviendo para Cristo? La expiación levítica restaura el acceso de forma temporal a Dios. No podías acercarte cada vez que quisieras. La expiación de Cristo abre un acceso permanente. Te puedes acercar cada vez que quieras. Él ha hecho el camino a su presencia limpio por la sangre que derramó delante de Él. La expiación levítica debe repetirse. Es un ritual, como nos acostumbramos a vivir muchas veces. La expiación de Cristo no se repite, es una sola vez, perfecta y definitiva. ¿Quieres seguir viviendo bajo ese ritual o quieres vivir
bajo la libertad completa y perfecta que Cristo alcanzó para nosotros. La expiación levítica produce fatiga, es agotadora, no para. Continuamente está demandando obras de ti, que no te llevan a ningún lugar. La expiación de Cristo produce reposo, descanso. Puedes venir tranquilo delante de su presencia, sin afanes, sin preocupaciones. La expiación levítica mantiene la distancia. Te advierte, no te acerques o morirás. La expiación de Cristo produce comunión. Acércate libremente. Acércate a tu hermano. Acércate al caído. No te va a contaminar. Acércate a Cristo, no vas a morir. Acércate a la iglesia. Acércate a tu familia. La expiación de Cristo promueve comunión. Hebreos 10:14 dice: porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una sola ofrenda. Cristo no nos limpió para dejarnos quietos, sino para hacernos su morada. Si Cristo mora en ti, llévalo a todo lado. Déjalo salir de tu boca. Ve de la mano de Cristo. Muestra a Cristo. ¿Te acercas a Cristo para no morir? Pues Él murió por ti para que tú sepas para qué vivir. No vivas para este mundo y sus pasiones. No caigas en las distracciones de este mundo. Muera tus planes, a tu comodidad. Vive para redimir. Sé embajador de Cristo. Predica a Cristo. Vive a Cristo. Muestra a Cristo con tu vida y con tu palabra. Dios te redimió para que vivieras para Él. Disfruta de su presencia. No sigas viviendo para no morir. Oremos. Padre Santo, que tu nombre sea glorificado, Señor, aun cuando nosotros somos imperfectos, por los méritos que Cristo alcanzó para nosotros en esa cruz. Te ruego hoy, Señor, que tu palabra resplandezca en nuestros corazones y permanezca allí, pero que también fluya, Señor, con libertad fuera de nuestras vidas. Salga de nuestra boca, Señor, y llevemos vida eterna a los que están perdidos, Señor. Haznos útiles para la extensión de tu reino. Y te agradecemos, Señor, por habernos considerado, por utilizarnos, Señor, para ser portadores de tu gloria, Señor. No somos más que vasijas de barro, Señor, pero ahora llevamos un tesoro dentro. Somos un especial tesoro tuyo, somos una nación santa, Señor, que tú utilizas para llevar tu gloria al resto del mundo, para llevar luz a los que se encuentran en tinieblas, Señor. Gracias te damos por habernos dado propósito, por habernos utilizado, Señor. No nos necesitabas, Señor. No había nada en nosotros que tú requirieras o necesitabas, y sin embargo, te humillaste para utilizarnos, Señor, y nos das satisfacción en el uso que nos das. Gracias te damos, Señor, porque eso es misericordia, eso es bondad, eso es ternura, eso es amor, Señor. Has sido muy misericordioso con nosotros, Señor. No nos dejes persistir en nuestro estado de confort, Señor, en medio de este mundo caído. Ayúdanos, Señor, a crecer, a seguir creciendo en santidad, a madurar, Señor, y a enfrentar este mundo con la verdad de tu palabra. Amén.